El lenguaje nos condiciona y nos limita mucho. Por eso una buena idea para mirar a los problemas de otra forma puede ser cambiar el lenguaje, enunciarlos de una forma diferente, parafrasear el problema. Vamos a hacer un experimento. Fíjate en esta figura. Te voy a pedir que cambiando solo dos de los puntos, obtengas un cuadrado del doble de tamaño. Piénsalo unos segundos, a ver si se te ocurre. Solo podemos cambiar dos vértices, dos puntos, y queremos obtener un cuadrado del doble de tamaño. Bueno, esta es una solución. No es fácil llegar a ella porque, tal como está enunciado el problema, nos limita bastante y nos parece que la opción de girar el cuadrado no está permitida, porque como hemos dicho que solo se pueden mover dos puntos, parece que la opción de moverlo todo está prohibida. Y no es así. Hemos movido dos puntos y hemos logrado un cuadrado del doble de tamaño, girándole. Esto demuestra que el lenguaje nos limita y que cambiando el enunciado de los problemas podemos obtener soluciones creativas. Otro ejemplo que se conoce del potencial de parafrasear un problema es el descubrimiento de la vacuna. Allá a finales del siglo XVIII, la viruela era una epidemia terrible en todo el mundo. Se estaba cobrando muchas vidas. Y la pregunta que se hacía todo el mundo es: ¿por qué se contrae la viruela? ¿Qué es lo que pasa para que determinadas personas de repente contraigan la enfermedad? No existía, por supuesto, la idea de vacuna todavía, ni el concepto de virus, ni de transmisión, contagio, epidemia. Bueno, pues eso se preguntaba un médico de la época, Edward Jenner. Pero una vez escuchó una señora que dijo: yo no voy a tener la viruela porque estoy vacunada, pero la vacuna no se había inventado todavía. Él pensó sobre esto, se informó y descubrió que las personas que trabajaban con vacas no contraían la viruela. Bueno, en realidad sí que tenían la enfermedad, pero de una forma muy suave. Un pequeño sarpullido en la piel y ya estaba. Sin embargo, los demás, que no trabajaban con vacas, se morían. Lo que hizo fue hacerse una pregunta diferente. En lugar de ¿por qué se contrae la viruela?, él pasó a preguntarse ¿por qué las personas que trabajan con vacas no contraen la viruela? Ya así fue como llegó a descubrir que existe el virus de la viruela vacuna y humana. El de las vacas, que contraen también las personas, es muy suave, pero te vacuna contra el virus humano. Y así no contraes la enfermedad grave. Y surgió el concepto de vacuna. Y él lo probó, arriesgándose terriblemente, porque fue muy criticado en la época. Porque eso de inyectar, inocular a las personas una enfermedad para evitar contraerla, sonaba un poco raro. Pero funcionó. Y fue el inicio de la vacuna. Parafrasear el problema. En lugar de preguntarse una cosa, cambiar el enunciado del problema. Nosotros podemos parafrasear los problemas de muchas formas. Vamos a ver alguna idea. Una es identificar las palabras clave del problema, de esa frase, y cambiarlas, sustituirlas por sinónimos, por ejemplo. Eso nos puede dar nuevas ideas, nos puede inspirar. Una frase típica es: quiero mejorar las ventas. La palabra clave es el verbo, mejorar. Vamos a sustituirle. Quiero incrementar las ventas. Quiero desarrollar las ventas. Quiero que se disparen las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos puede dar ideas. Otra posibilidad es intercambiar verbos y nombres. Sale una frase un poco rara, pero también nos puede inspirar soluciones creativas. Alguien dijo alguna vez, un fabricante de botellas: quiero vender más botellas. La cambió por: quiero embotellar más ventas. Bueno, pues le dio la idea de intentar cerrar las ventas que tenía a medio negociar en lugar de buscar alguna nueva. Otra posibilidad es sustituir los nombres por los antónimos. Nuevamente nos da una frase extraña, incluso contraria a lo que buscamos, pero nos puede ayudar también. Alguien dijo: quiero mejorar las ventas o quiero incrementar las ventas. Lo sustituyó por: quiero incrementar los gastos. Bueno, pues eso te puede decir una idea de: voy a gastar más en publicidad. Eso al final puede mejorar las ventas. También está la posibilidad de intercambiar la posición de las palabras. Por ejemplo, frases en pasiva, ponerlas en activa y viceversa. La cadena de palabras. Buscar el enunciado del problema, una palabra, ver lo que te viene a la mente, ir sustituyéndola poco a poco.
Ventas, ventas me trae a la mente trato, trato negocio, negocio dinero, dinero billete, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos dando vueltas al enunciado del problema. Una posibilidad muy interesante es enunciar las frases en positivo, porque está demostrado que es más fácil de procesar el enunciado del problema y podemos encontrar más fácilmente la solución. Estos se han hecho experimentos muy curiosos que le vamos a hacer ahora. Fíjate que aquí hay un enunciado que te pido que pienses si es verdadero o falso. No tiene truco, es una frase que dice: la estrella está encima del círculo. Piensa, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Bueno, pues también se puede preguntar esto: la estrella está encima del círculo, ¿verdadero o falso? Es falso. Bueno, cuando se hace la segunda pregunta, se ha hecho un experimento científico, en promedio tardamos medio segundo más en contestar a la segunda pregunta que a la primera. ¿Por qué? Pues porque parece que los enunciados negativos o que son falsos le hacen pensárselo dos veces al cerebro y no emitimos la respuesta como para asegurarnos más. Procesamos peor los enunciados en negativo. Así que otra idea para parafrasear el problema es enunciarlo siempre en positivo.